buenas tardes y vamos a continuar en esta segunda jornada, esta segunda sesión sobre estas jornadas conmemorativas que venimos desarrollando para recordar y celebrar los 80 años de la publicación de la Biblia de Nácar Colunga, que además fue la primera publicación que realizó la editorial de la Biblioteca de Autores Católicos. Ayer nos hablaron de los perfiles biográficos de estos dos grandes biblistas, de estos dos traductores, de don Eloíno Nácar y de fray Alberto Colunga, y hoy vamos a ampliar la reflexión viendo lo que ha sido el significado de esta obra desde el punto de vista de la editorial, desde el punto de vista de la exégesis y de las ciencias bíblicas y desde el punto de vista pastoral y de la vida de la Iglesia. Por eso están esta tarde entre nosotros y les agradezco la presencia porque tienen que hacer un esfuerzo grande en venir aquí y estar entre nosotros. Está a mi derecha don Juan Carlos García Domene, que es el director de la Biblioteca de Autores Católicos. Él va a intervenir en primer lugar y va a hablar de lo que ha significado la Biblia de Nácar Colunga desde el punto de vista de las ediciones católicas. En el otro extremo está don Santiago Guijarro, catedrático de Nuevo Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca y una de las grandes figuras también en España de los estudios bíblicos. Él nos va a hablar del significado de la Biblia de Nácar Colunga desde el punto de vista de la exégesis y del conocimiento bíblico. Y en el medio, y va a intervenir por último lugar, está Jesús Díaz Sariego, que es el provincial de los dominicos. Nuestro provincial es también el vicecanciller de la Facultad de la Teología de San Esteban, y va a hablar del significado de la palabra de Dios en la espiritualidad y en la vida de la Iglesia. Claro, casi todos los que estamos aquí ya somos de otra generación. Ayer estuvo don José, el obispo emérito de Guadalajara y de Sigüenza, y nos decía algo que nuestras generaciones lo hemos escuchado, pero no lo tenemos recordado, ¿no? Él decía que él no había estudiado teología con una traducción de una Biblia al castellano, que ellos en los estudios teológicos era la formación normal del sacerdocio en aquella época, era manejar la Vulgata, el texto de la Biblia en latín, y recurrir a la Biblia únicamente para probar las afirmaciones que hacía la especulación teológica, ¿no? Sin duda, pues el impulso, ¿no?, que dio el Vaticano II de volver a la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, pues es muy importante. Bueno, pues antes de la intervención de cada uno de ellos voy a decir algunos reseña de sus obras y de su vida, ¿no? Juan Carlos García Domene, como os digo, es sacerdote de la diócesis de Cartagena. Es doctor en Teología Pastoral por la Universidad Salesiana de Roma y licenciado en Filosofía por la UNED, por la Universidad Española a Distancia. Es director del estudio teológico del Instituto Teológico de San Fulgencio en Murcia y desde hace 2 años es el director de una de las grandes ediciones y editoriales católicas que hay en España de la Biblioteca de Autores Cristianos. Pues sin más dilación le damos la palabra para que nos hable del significado de la Biblia desde el punto de vista de las ediciones. Pues muchísimas gracias a todos los que están presentes y nos acompañan en este momento. También muchísimas gracias a los organizadores y decirles también que es un honor estar aquí porque el número 1 de la Biblioteca de Autores Cristianos quiso ser y fue la versión de los textos originales en hebreo y en griego, la primera en la edad moderna, en el sentido más estricto de lo moderno, después de la Guerra Civil. Quiero arrancar con esta cita de Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, que en el número 25 dice: acudan todos al texto mismo. Hay mucha gente que dice: se adelantó al concilio, tal fundador se adelantó al concilio,
tal inspiración se adelantó al concilio. Pues si Dei Verbum dijo que se abra la palabra de Dios y los tesoros de la Sagrada Escritura al pueblo de Dios en las lenguas propias, la Biblioteca de Autores Cristianos y los padres Alberto Colunga y el canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Salamanca, don Eloíno Nácar Fuster, pues se adelantaron al concilio. Ellos sí se adelantaron al concilio porque estamos conmemorando los 80 años, por el 18 de marzo de 1944, de la publicación del primer libro de una colección que hoy tiene 765 volúmenes, que es la BAC en la colección normal, y suma 200 y pico más, 2.000 y pico más, 2.200, hasta los 3.000 que tenemos en el fondo. Creo que estamos en ese espíritu, en las puertas de los 60 años de la clausura del Concilio Vaticano II, que lo haremos coincidir con el gran jubileo del año próximo. Y creo que hemos cerrado una época que, como decía don Ricardo, pues yo creo que la Biblia fue motivo de división y hoy la Biblia para los cristianos es signo y santo y seña de unidad. Pues permítanme que dé las gracias porque acabamos de publicar, con motivo de los 80 años del 80º aniversario, hemos publicado una edición facsímil de 1.500 volúmenes. Se hizo en 2008, una idea de don Jesús Pulido, no miento, fue de don Jorge Sangrador, si no me equivoco, y fue volver a sacar el número 1 en edición facsímil y se agotó rápido. Y costaban en las colecciones, yo hablaré un poquito hoy a lo mejor de dinero y de números, pero también en mi aportación. Costaba esta edición, aquellos números, hasta 200 y 300 dólares USA, o 200 o 250 euros en los coleccionistas. Habían pillado la hebra y mucha gente, aunque se seguía haciendo la edición popular y otras ediciones, pero nos parecía que la mejor forma de celebrar los 80 años de la editorial era conmemorar los 80 años del número 1. Se le entregó al rey de España la semana pasada por don Luis Argüello en la visita institucional después de haberse sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal. Me dice en Valladolid este martes pasado, no había fallecido su padre, dice, le he entregado un libro de la BAC, la edición facsímil. Digo, no, don Luis, le ha entregado 2. El otro libro que le ha entregado es la edición conmemorativa del 4º centenario de San Isidro Labrador. No vengo a hablar de mi libro porque este es nuestro libro, créanlo. Ayer he tenido la dicha de escuchar esta tarde la conferencia doble de ayer. Les dieron muchas informaciones sobre el padre Colunga y don Eloíno Nácar, y les dijeron que había pasado, sobre todo el padre Colunga, de un estatuto, hablaban de herejía, a un estatuto de sentarse en la cátedra y haber sido el padre de los biblistas españoles. Pues yo creo que eso lo tenemos porque el nuncio de su santidad en el año 48 y también la edición propia y la incorporación de la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII garantizan que estamos con una obra de una altura intelectual y de una validez eclesial y de un rigor académico como yo creo que no hemos tenido hasta otras obras de traducciones al español que han dignificado tanto como lo hizo, pero el que da primero da 2 veces. Le voy a dar algunos datos de qué ha supuesto poner en español esta edición de la Biblia. Miren ustedes, yo nací en 1960. Soy el hijo tercero de mis padres y mi madre tenía el número 1 de la BAC, lo tenía, que era su Biblia, de la Nácar Colunga, y a mí me dejaba jugar con el ciervito de la BAC y me dejaba jugar y yo no sabía leer, pero mi madre me decía que ese libro era muy importante, pero que llevara cuidado, porque ese libro hay pasajes de la Biblia que se leen de mayores. Y yo, que debía tener un precoz sentido bibliófilo, pues yo miraba, que ahora sé que son pues ilustraciones de Durero,
Debió ser la 6ª o la 7ª edición. Lamento enormemente no tener esa edición en casa. No sé dónde ha ido a parar. Pero yo he jugado con la nácar Colunga y mi madre me decía, lee el Nuevo Testamento, cuando ya supe leer, y lee el Evangelio. Y cuando yo tengo que hacer iniciación bíblica con alguien, lea usted el Evangelio. Cómprese una edición que la pueda pintar. Subrayen las palabras que dice nuestro Señor, porque cuando uno abre la Biblia y abre el Nuevo Testamento y abre el Evangelio, y Jesús dice, te lo está diciendo a ti y te va a cambiar la vida. Pues de esa Biblia nácar Colunga, que luego la tuvimos en ediciones populares, en edición breviario, que la tuvimos en una edición más solemne, en el número 40, no les aburro con números, pero conviene leerlos. Se han hecho en total, contabilizados hoy por la administración de la editorial, 4.219.100 ejemplares al día de hoy, contando los 1.500 últimos. 4.219.000. No olvidemos nunca que esta Biblia ha tenido la proyección para los 500 millones de hispanohablantes. No ha sido para España ni para el castellano, como a algunos les gusta hablar de la lengua de Cervantes. Ha sido para el español en España, para el español de América, y también ha sido... Mi profesor en la Facultad de Teología de Cartuja, en Granada, nos decían, José Luis Sicre era profesor nuestro, hemos tenido profesores de la Nueva Biblia Española. Yo empecé en el año 80 la teología, y ellos nos decían, esto es otra cosa, pero el monumento, decía Paco Contreras, el monumento es la Biblia nácar Colunga, la primera Biblia que tenéis que ver la traducción al castellano. Porque la fidelidad, de hecho, se llamó a esta Biblia la Vulgata en español moderno. Les doy los datos y no les aburro. 30.000 en el año 70, 200.000 a partir del 67, las ediciones, 400.000 otra edición un poquito menos solemne, 3.000 en las dos facsímil que les acabo de comentar, la de 2008 y la actual, 5.000 en otra edición, 132.000 de esa 40 que es un poco más gruesa. Ellos pensaron primero en 2 tomos, pero hicieron uno. 25.000 del Nuevo Testamento, 610.000 del Nuevo Testamento, 3.300.000 del Nuevo Testamento, 234.100 ejemplares a partir del 53 y 50.000 de los 4 evangelios. Y además, si ustedes tienen edad como tengo yo, algunos, que eso no es un castigo, tener edad. En el año 70 la editorial Miñón en Valladolid hizo la primera aventura y se sumó a ese pequeño desarrollo económico que nos permitía comprar por fascículos. Y la Biblia nácar Colunga tomó una idea de una edición franco-belga, pero el texto fue de nácar Colunga. Y en 6 volúmenes, encuadernados en waffles magníficos, con las introducciones de Maximiliano García Cordero, Maximiano, lo he dicho bien. Es que he querido hablar más de contar una experiencia que de traer un texto. Con esas ediciones, con los comentarios del padre Martín Descalzo, yo cuando cojo esa obra, tengo una inspiración a todo color, imágenes de los beatos españoles, del Museo del Prado y del gran florilegio, que eran fantásticos, inspirados en Fêtes Saison de los franceses. Era una maravilla. Yo he calculado, no tenemos el dato, que se hicieron 30.000 copias. En mi casa, en casa de mis tíos, ellos no tenían hijos y tenían otras posibilidades económicas, y yo he heredado esos 6 volúmenes y los tengo en mi biblioteca personal. Esto de los datos a veces cansa, los números son un espejismo, pero los números también a veces ilustran muchísimo. Les leo a continuación en un pequeño boletín del Gremio de Libreros de España, le hacen una entrevista al fundador de la ABAC, que es una obra de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Por cierto, don Máximo Cuervo vino con un maletín de dinero a esta ciudad, con un maletín de dinero, y convenció, sobre todo a don Eloíno Nácar, que esta obra no se publicaba en Ediciones Aguilar. Se está grabando y tengo el dato documentado.
Sí, yo creo que hay que decir las cosas con la alegría propia de la comunicación, y luego ya, si hay que matizar, pediremos disculpas. Pero Aguilar, que estaba haciendo una obra por esas colecciones de obras clásicas, por las obras completas, que estaba editando en papel Biblia, curiosamente, pero el obispo Barbado, en esa obra de restauración que suponen los años 40 en España, de reconstruir el cristianismo, aquí no hubo guerra civil, admitámoslo, pero en el Levante y en el sur y a partir de Toledo, la guerra civil no dejó ni recursos humanos, ni recursos económicos, ni recursos artísticos, ni recursos bibliográficos. Y había que reconstruir España. Y estos dos propagandistas, con la inspiración de don Ángel Herrera, intentaron que hubiera 100 libros, era la propuesta. 100 libros en la biblioteca ideal para reconstruir un convento, para reconstruir una biblioteca de un párroco, para reconstruir un seminario. Y ahí están las primeras obras. Gracias al tirón y al éxito de la Biblia Nácar Colunga, la editorial católica ha dado de comer a sus trabajadores, ha lucrado beneficios y también ha hecho posible la publicación de otras obras menores que, sin esa seguridad que da una obra magna, pues se puedan llevar adelante, porque los libros antes y sobre todo ahora son deficitarios. Les leo de don Máximo Cuervo cuando estamos en el año 51 y dice así: la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, se inauguró con la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, primera versión íntegra de las Sagradas Escrituras, directamente traducida de las lenguas originales, hebrea y griega. Su aparición fue el acontecimiento editorial del año 1944, el libro más vendido ese año, con diferencia. En pocos meses se agotó la edición. Se vendieron casi en toda España 15.000 ejemplares. Gran resonancia internacional han tenido también después la edición bilingüe y comentada del Código de Derecho Canónico, prodigio de síntesis y fidelidad que hasta ahora no se había realizado en ninguna otra nación. Luego le acompañaron las obras de San Buenaventura, las 4 de las obras de San Agustín y las de la Suma Teológica, santo y seña de la Biblioteca de Autores Cristianos. En una carta preciosa del que fue el vicedirector y luego el segundo director, el catedrático de Estética de la Complutense, le escribe a don Ángel Herrera. Su proceso de beatificación va muy adelantado y él fue, como saben, cardenal obispo de Málaga, fue un periodista notable, pero luego la vocación sacerdotal le trajo, como a don Maximino Romero de Lema, le trajo al ministerio ordenado y le trajo a tantas cosas. Dice: mi venerado y querido amigo, le dice don José María, ya sabrás que la BAC ha conseguido sacar los primeros volúmenes sin apuro comercial. Si la operación que hemos realizado con los 5 primeros, contando como volúmenes dobles la Biblia y el Codex Iuris Canonici, se puede extender a 10 o 15 más, ellos decían: si garantizamos 12 libros cada año, en 10 años liquidamos la biblioteca de los 100 mejores libros que tenemos que tener. Ellos pensaban en eso. Por eso se llama no editorial sino biblioteca. Dice: se puede garantizar, o casi queda ya garantizada desde el principio, en el orden económico, y nos permitirá emprender cosas de mayor empuje como todos deseamos. No dejes de encomendarla a Dios nuestro Señor, pues el otro día me decía Máximo Cuervo, el primer director, que este primer éxito lo atribuía en gran parte a tus oraciones, y yo estoy perfectamente de acuerdo con él. Y le vuelve a escribir: no ha salido la Biblia todavía, no ha salido la Biblia todavía, esto es del diciembre del 43, pero antes le vuelve a decir en otra carta tremenda, lo he puesto después, pero tiene el mismo valor. Máximo y yo estamos trabajando con todas nuestras fuerzas por las tardes. Ellos tienen su oficio, todavía tienen cargo político. Luego el primer franquismo los apartará porque son propagandistas y ya saben ustedes, las familias políticas, pues lo que supone los arribistas y lo que suponen también las luchas intestinas. Máximo y yo estamos trabajando con todas nuestras fuerzas por las tardes en el proyecto de biblioteca. Puedo anunciarte en nombre suyo y mío que por una providencial coincidencia vamos a tener inicialmente un éxito que estimo extraordinario. No ha salido la Biblia aún,
Dice, la publicación bilingüe de la Biblia, Vulgata y castellana, luego la edición de la Vulgata sería, con el padre Boveri, sería el número 14. Aprovechando la versión directa del arameo y del griego del padre Alberto Colunga de Salamanca y del canónigo hebraísta de la misma ciudad, y también profesor de la Universidad Pontificia, el señor Nácar, han sumado sus esfuerzos y me asegura Francisco Cantera, también tenemos en la BAC la Biblia de Cantera y luego la del padre Iglesias, me asegura Francisco Cantera que son las dos personas de España que mejor pueden realizar este trabajo, llamado a tener resonancia internacional. Nosotros habíamos pensado en comenzar nuestra biblioteca con la edición de las Sagradas Escrituras, como homenaje a la palabra divina, en edición bilingüe, pero al enterarse el padre Barbado, nuevo obispo de Salamanca, del proyecto de nuestra biblioteca, ha pedido al padre Colunga y al señor Nácar que desechen toda otra oferta editorial. Se refiere a lo que comentábamos antes de Ediciones Aguilar. Ha pedido al padre Colunga y al señor Nácar que desechen toda oferta editorial y nos reserven su trabajo a nosotros. Los 4 primeros volúmenes nuestros van a estar, pues, dedicados a esta edición. Dinos, le dicen a don Ángel Herrera, dinos qué te parece este proyecto. Nosotros estamos como chico con zapatos nuevos. Era profética esta explicación. Es posible que Máximo, yo o ambos juntos nos lleguemos uno de los próximos días a Salamanca para tratar de la versión de la Biblia. Les querría insistir mucho personalmente a los traductores para que se esmeren en el estilo castellano, a fin de que no... Él es catedrático de estética, el primer catedrático de estética, por cierto, de la Complutense, un laico propagandista. Yo les querría insistir mucho personalmente a los traductores para que se esmeren en el estilo castellano. Lo hicieron, sin duda, a fin de que no resulte duro, sino fluido y bien sonante. Pues no me cabe duda que en cuanto a la exactitud y propiedad de la versión y a la autoridad de la interpretación estará este trabajo muy por encima de todos los realizados hasta ahora en España. Pues creo que vale la pena. Termino mi intervención porque somos muchos en la mesa, si me he alargado, pero publicaba el periódico Ya, nos acordaremos del Ya, de Editorial Edica, porque la obra estuvo bajo el paraguas de Edica, pero era una obra independiente, la obra de la BAC. A los 25 años hemos sacado de nuestro archivo palabras que se decían ya en el año 69, a los 25 años. Quiero comenzar con unas palabras de San Pablo VI hoy, entonces su santidad, de una carta dirigida al director de la BAC, que es memorable. Haber difundido durante estos 2 decenios más de 1 millón de Biblias y haber casi duplicado esta cifra en la difusión del Nuevo Testamento es un dato que, superando la frialdad del cálculo estadístico, se convierte en índice de una doble realidad consoladora. Mientras por una parte denota hambre de recta espiritualidad en los lectores de lengua española, manifiesta por otra que la Biblioteca de Autores Cristianos ha sabido ofrecerles cumplida satisfacción por medio de dignas traducciones bíblicas al castellano, ilustradas por componentes y seguros conocedores del pensamiento de la Iglesia y asequibles a las posibilidades económicas de todas las clases sociales. El Papa ha tenido ocasiones de recibir a los equipos de los fundadores, a Ediciones Magnas, y creo que es de justicia. La información está a disposición y termino con otro párrafo. Dice, en estos días, dice el comentarista, es a modo de un editorial, era una página entera dedicada a la BAC en el periódico Ya del 30 de marzo. En estos días, fines de marzo, se cumple el 25º aniversario de la publicación por la BAC en el número 1 de su colección de la versión castellana de la Biblia, hecha directamente por los padres Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nácar Fuster. Y da las características que todavía son noticia en el mundo tipográfico. Impresa a 2 tintas, rojo y negro, como la edición facsímil. La pueden comprar por 70 euros, no llega, la tenemos en la página web. Porque es abusivo cuando los coleccionistas compran y compran, como las entradas cuando viene un equipo importante y luego las revenden. Impresa a 2 tintas, rojo y negro, en papel opaco y liso de color crema,
tenía una extensión de 1406 páginas, la misma que esta, con más de 100 grabados de Durero, Holbein y de otros grandes dibujantes, cuyos grabados fueron publicados por Gerardo de Lode. La tirada constó de 15.000 ejemplares, comenzó a imprimirse en el mes de octubre del 43 y a fines de marzo del 44 estaba ya en la calle con un precio de 40 pesetas. Y la edición se agotó en poco más de 4 meses. En septiembre del 43 había publicado Pío XII la encíclica Divino Afflante Spiritu, la cual vino a dar una especie de credencial al trabajo que algunos consideraban avanzado de don Eloíno y el padre Colunga. Al frente de la edición apareció el texto completo de la reciente encíclica. Un prólogo de entonces del nuncio de su santidad decía, cardenal Cicognani, es la verdadera Vulgata española moderna, como en un artículo se publicó en el Observatorio Romano el 27 de abril de 1964. Me contaba el otro día un eclesiástico que algunos de la mesa bien conocen. Dice, don Eloíno Nácar tuvo dificultades para ordenarse. Yo digo, no lo contaré en Salamanca. Dicen que la dificultad es que le llegó a decir el obispo que no era muy agraciado. Dice, si usted me trae una persona que sea más fea que usted, más feo que usted, yo lo ordeno. Lo contarían ayer, me imagino. Pues relata Réfero, pero les traigo otra fuente. Y él trajo a su hermana y así fue como el impedimento de órdenes fue superado. Miren ustedes, autodidacta, sacerdote diocesano, precursor y profeta, y un hombre que deja los derechos de autor a esta casa. Me acabo de enterar esta tarde, porque el padre Colunga, como muere el fraile dominico, van a la provincia porque está en favor de la provincia, pero el padre, don Eloíno, todavía me imagino que los pingües o no pingües beneficios llegan a esta casa. Le doy las gracias por habernos invitado. Tenemos aquí a un gran editor de una edición estupenda de la Casa de la Biblia. Si no dices que es del Colegio de Doctores de España, lo digo yo, lo vas a decir, porque cuando yo he dicho esta tarde a un murciano que venía y estaba Santiago, dice, átate bien, digo, no. Voy a hablar de cosas que creo que él no controla, porque como hable de las cosas que él controla, está muy bien. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y adelante. Pues muchas gracias a ti, don Juan Carlos, también por esta intervención, y como decía, en segundo lugar va a intervenir don Santiago Guijarro, que creo que en Salamanca es conocido por todos nosotros. Va a hablar del significado exegético de esta Biblia. Ya sabéis que don Santiago Guijarro es sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y es catedrático de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y ha impartido también cursos y docencia en muchas universidades de otros países, en muchas universidades extranjeras. Ha sido director de una gran institución de estudio de la Biblia, de la Casa de la Biblia, de 1982 a 1997. Y en esta etapa dirigió la traducción, una nueva traducción de la Biblia que vio la luz en 1992, que es otra también de las grandes traducciones que tenemos al español de la Biblia, la de la Casa de la Biblia. Ha sido director de la Asociación Bíblica Española y es miembro, como decía don Juan Carlos, de la Real Academia de Doctores de España. Bueno, su lista de publicaciones es interminable, simplemente cito la última, la reciente, que además creo que la vas a presentar en los próximos días, ¿no? La última obra que acaba de sacar a la luz, que acaba de publicar, es La Memoria Viva de Jesús, dinámicas de la transmisión oral. Pues muchas gracias, Santiago, por estar aquí entre nosotros. Ha hecho un gran esfuerzo. Viene de un viaje largo, ha tenido hasta que mover alguna videoconferencia que tenía para estar aquí entre nosotros, y se lo agradecemos de verdad. Muy buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, felicitar al convento de San Esteban y a la
a la diócesis de Salamanca por esta iniciativa. O sea, hubiera sido verdaderamente un pecado dejar pasar esta conmemoración, porque como están viendo ustedes, por lo que acaban de escuchar y por lo que oyeron ayer, se trata de un acontecimiento realmente muy importante, no solo en el ámbito religioso, sino también y muy principalmente en el ámbito cultural. La traducción de la Biblia ha sido siempre un acontecimiento cultural, y el que estamos ahora conmemorando pues lo fue también. Como la mayoría de mi generación, y casi me atrevería a decir como la mayoría de ustedes, comencé a leer la Biblia en la traducción de Nácar Colunga. Recuerdo muy bien mi primera Biblia completa y cómo su lectura fue generando en mí un interés que estoy seguro ha tenido que ver con mi posterior dedicación a la exégesis. En años posteriores, mientras estuve trabajando en la traducción de la Casa de la Biblia que acaban de mencionar, la traducción de Nácar Colunga fue una de las que tenía siempre a mano para consultar, porque las traducciones siempre pues se apoyan, se informan en las opciones de las traducciones anteriores. Y les puedo asegurar que siempre la consulté con provecho. He comenzado con esta nota personal para mostrar con un ejemplo lo que podríamos llamar fue el impacto exegético de esta traducción. Para hablar de su significado exegético, que es lo que me han pedido, pues qué significó para la exégesis esta Biblia, tendríamos que remitirnos al tiempo en que se publicó y responder a dos preguntas. La primera es: ¿en qué punto se encontraba la exégesis en España en los años 40? Y la segunda, ¿cuál fue la contribución de esta Biblia a la exégesis, es decir, al trabajo de estudio y comentario de la Biblia? Por tanto, yo no me voy a fijar en otros aspectos editoriales o de difusión incluso en ámbitos más populares, como fue mi caso cuando la recibí por primera vez, sino que me voy a fijar precisamente en cuál fue el impacto, es decir, qué aportó, qué supuso en el campo de la exégesis la publicación de esta Biblia. Entonces, la primera cuestión es cómo estaba la exégesis en España en aquellos años. Esto es muy interesante recordarlo, hacer memoria, porque con frecuencia o con facilidad lo olvidamos. El tiempo pasa, nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias y pensamos que las cosas siempre fueron como han sido ahora. Pero hubo un tiempo no muy lejano en el que el estudio de la Biblia era algo absolutamente ausente de la formación sacerdotal y por tanto también de la formación del pueblo de Dios. Yo me voy a referir brevemente al periodo de entreguerras, es decir, las dos guerras europeas, entre el año 20 y el año 40, después de nuestra guerra civil. Si tuviéramos que remitirnos un poco antes, al siglo XIX, basta con una afirmación que hace en un artículo que publicó hace unos años don Natalio Fernández Marcos, un gran experto justamente en las traducciones de la Biblia. Dice que en el siglo XIX la recepción de los estudios críticos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la asimilación de los resultados de las misiones arqueológicas del siglo IX, de las que España estuvo ausente, llevaba un retraso considerable en ámbito católico y en particular en nuestro país. Es decir,
En el siglo XIX estábamos en un secular retraso que tiene su origen en el, digamos, en el secuestro de la Biblia que tiene lugar con motivo de la Reforma Protestante. Este es el punto que da origen a esta nueva situación. Antes de la Reforma Protestante, en España conocimos un florecimiento impresionante de la exégesis bíblica y de la producción de textos bíblicos. El signo más evidente y más importante de este florecimiento fue la publicación de la Políglota Complutense, que es una obra de una envergadura que todavía hoy nos asombra, ¿no? Bueno, pues esto fue a principios del siglo XVI. Desde aquella época hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, son 4 siglos de ausencia de la Biblia y de una gran ignorancia en el campo de los estudios bíblicos. Nosotros, que aquí en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá conocimos ese florecimiento filológico de comentario a la Biblia que todavía se está recuperando de los fondos de la biblioteca de la Universidad de Salamanca y que probablemente también en la biblioteca de este convento se encuentre. Nosotros que conocimos eso, hemos pasado 4 siglos sumidos en la más absoluta ignorancia sobre estos temas. Y así estábamos en el siglo XIX. Pero a principios del siglo XX, los estudios bíblicos que en el campo protestante habían sido muy fructíferos, a comienzos de este periodo del que les estoy hablando, entre el año 20 y el año 40, se produce, después de la Primera Guerra Mundial, se produce unos avances enormes. Solo para que se hagan una idea, en 2 años se publican 3 grandes obras que van a marcar el estudio de los evangelios hasta el día de hoy y que configuran la llamada Escuela de la Historia de las Formas. Descubren que los evangelios en su origen fueron tradiciones orales. Esto ha marcado la exégesis hasta nuestros días. El Antiguo Testamento se está discutiendo entonces las fuentes del Pentateuco, cuáles son los documentos que configuran el Pentateuco. Bueno, todos estos estudios, afortunadamente, después de los años 20, empiezan a llegar a España de manera muy tímida pero muy firme, y uno de los frutos más granados de esta recuperación de los estudios bíblicos en España va a ser justamente esta edición de la Biblia. Como es bien sabido, Alemania fue el centro neurálgico de los estudios exegéticos, pues estos tenían ya una larga tradición en las universidades, muchas de ellas fundadas con tradición protestante. Pero también en ámbito católico había ya 2 centros que influyeron mucho en el renacer de los estudios bíblicos en España. Uno de ellos, el primero, fue la École Biblique et Archéologique de Jerusalén, fundada a finales del siglo XIX por el padre Lagrange, que por cierto pasó algún tiempo de su vida en este convento y que fue ordenado sacerdote en Zamora, fundador de esta escuela que hasta hoy sigue siendo un foco de difusión de estudios bíblicos, una de las grandes obras de la Orden de Predicadores y sustentada todavía por ellos. Y el otro, fundado a comienzos del siglo XX por los padres jesuitas, fue el Pontificio Instituto Bíblico. Estas dos instituciones son muy importantes para entender cómo llega al campo católico y cómo llega a España los avances, los descubrimientos de los estudios bíblicos, porque es ahí, en ellas, donde principalmente se forman los que después serán profesores o traductores de la Biblia. En España, el influjo de esta renovación bíblica se canalizó a través de una asociación bíblica que se llamaba AFEBE, Asociación para el Fomento y el Estudio de la Biblia en España, de cuyo consejo formaron parte desde el principio don Eloíno Nácar y el padre Alberto Colunga.
En la revista Estudios Bíblicos, fundada en 1929, se pueden encontrar todavía las crónicas de los encuentros de esta asociación en las que hablaban de sus proyectos y realizaciones. Y también se puede ver cuáles eran los temas que les interesaban. Uno de los proyectos de AFEBE, discutido y programado ya en los años 20, esto es muy interesante porque la Biblia de Nácar Colunga se publica en 1944, pero 20 años antes ya hay un proyecto de hacer una traducción completa de la Biblia. Quiere decirse que para entonces ya había conciencia de que esto era una necesidad perentoria. Sin embargo, al final, AFEBE hizo algunas ediciones parciales de la Biblia, los Evangelios, el Nuevo Testamento, pero no llegaron a llevar adelante este proyecto que sí llevaron a cabo don Eloíno Nácar y el padre Alberto Colunga. Se publicó en el año 1944 y como ustedes saben también, otra edición, o sea que el proyecto inicial dio lugar a 2 traducciones de la Biblia. La otra edición fue la de los jesuitas Bover y Cantera, que se publicó en 1947, también en la BAC, y que no tuvo la difusión que tuvo Nácar Colunga, aunque era una magnífica traducción, una traducción muy literal, pero claro, que no se leía bien. Y esa es una de las grandes aportaciones de la Biblia de Nácar Colunga. Pero realmente, si uno ojea los artículos de estudios bíblicos, uno se da cuenta que verdaderamente, sobre todo el padre Bover, publicado muchos artículos sobre las nuevas ediciones del Nuevo Testamento. Al final él hará una edición crítica del Nuevo Testamento griego. O sea, verdaderamente había comenzado a llegar ya a España una información muy especializada sobre crítica textual, sobre crítica literaria, sobre exégesis y también sobre orientalística. Estas 2 traducciones de la Biblia, elaboradas casi en paralelo, deben situarse y son el fruto de esta renovación de los estudios bíblicos que había tenido lugar en los años anteriores a nuestra guerra y que se continuó después de la misma. De estas 2 versiones, la de Nácar Colunga fue la que más se difundió, pues seguramente debido a sus aciertos en la traducción y a su excelente castellano. Bueno, esto para hacernos una idea de cómo estaba la exégesis. Había que entrar en más detalles, pero con esto me parece que nos hacemos una idea. ¿Cuál fue la contribución de la Biblia de Nácar Colunga a la exégesis? La aportación de la Biblia de Nácar Colunga a la exégesis tiene que ver en parte con su extraordinaria difusión. Gracias a ella, muchas aportaciones recientes de la exégesis llegaron no solo a los pastores y a los profesores, sino también al gran público que la empezó a leer. Y a mí me gustaría señalar 7 aportaciones, no todas de igual calibre. La más importante, a mi juicio, es la primera. La primera aportación es que se trata, parece una cosa muy obvia ahora, se trata de la primera traducción completa de la Biblia que se hace en ámbito católico al castellano, en absoluto. O sea, no es la primera traducción católica completa que se hace de la Biblia desde no sé cuándo. Había otras traducciones católicas, por ejemplo, la Biblia de Alba, pero contenía solo el Antiguo Testamento. Es decir, no se había hecho en ámbito católico, sí en ámbito protestante, una traducción completa. Y la segunda, esta traducción se hizo desde los textos originales. Esto es también una novedad. En nuestro Renacimiento se había traducido desde los textos originales, pero en los años que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX, las traducciones que se usaban tímidamente en ámbito católico eran traducciones de la Vulgata, o sea, eran traducciones del latín, que era una traducción
hecha a partir de los textos originales. En esos años se han desarrollado las ediciones críticas, entonces ellos cuentan ya con una edición crítica del texto hebreo, de los textos arameos, que son menos, son muy pocos, y de los textos griegos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, es la primera traducción que se hace de los textos originales. ¿Esto qué significa? Significa que ellos no tuvieron la suerte que hemos tenido otros, no podían contar con otras traducciones, pues no las había. Entonces fueron pioneros en eso y pusieron, digamos, sobre la mesa esta gran cuestión de qué textos antiguos deben hacerse las traducciones de la Biblia, que es una cuestión sobre la que todavía hoy estamos discutiendo. Y la opinión mayoritaria y la mayoría de las traducciones se hacen desde las ediciones críticas de las lenguas originales, pero es una cuestión muy complicada porque no siempre estamos seguros de que las ediciones críticas del texto de la lengua original conservan el mejor texto. Esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un problema. Pero bueno, esta es una aportación gigantesca al campo de la exégesis, una opción clara por traducir la Biblia de las lenguas originales. No había nada semejante en lengua española. En este sentido, fueron unos visionarios también impulsados por una corriente que en Europa ya se había asentado. En segundo lugar, segunda aportación, me parece que esta traducción en sus introducciones transmite una gran preocupación y una gran información acerca del contexto histórico. Se hace eco de los datos arqueológicos e históricos del Antiguo Oriente. La introducción a los libros históricos enumera hasta 13 documentos históricos que, según dice, contribuyen a ilustrar la historia sagrada, entre ellos el relato caldeo de la creación o el del diluvio, cuyas semejanzas afirman con el relato bíblico son innegables. Imagínense esto en el año 44. La inscripción de Merneptah, el código de Hammurabi, es decir, conocían y transmitieron, y lo pusieron en la edición de la Biblia, transmitieron un conocimiento del Oriente Antiguo que era fundamental para entender estos textos. O sea, la Biblia no se entendía solo por sí misma, sino que se entendía en el contexto histórico en el que había nacido. En tercer lugar, también, y relacionado con esto, sensibilidad para las cuestiones históricas. Las introducciones suelen plantear cuestiones históricas que se estaban discutiendo en ámbitos exegéticos, como por ejemplo, y esto es diferente de lo anterior, no es el contexto, es la historicidad del Pentateuco. En la introducción al Pentateuco el valor histórico de los evangelios o la precisión cronológica del libro de los Hechos. O sea, confrontan los textos bíblicos con la historia y se preguntan qué valor histórico tiene el Pentateuco, o tiene los libros históricos, o tiene los Evangelios o el libro de los Hechos. La cuarta aportación es que informaron sobre el proceso de composición de los libros. Este también es un tema recurrente en las introducciones. Con frecuencia se explica que estos fueron compuestos a partir de fuentes o escritos anteriores, transmitiendo así la idea de que la Biblia fue el resultado de un complejo proceso de formación. O sea, cuando no sabíamos nada sobre la Biblia, estos señores en la traducción nos proporcionan todas estas informaciones que son una especie de compendio de lo que se estaba estudiando sobre la Biblia, es decir, un destilado de los resultados más importantes. Las notas que acompañan la lectura son también otra novedad. En ellas se abordan cuestiones semejantes a las que se tratan en las introducciones, pero también se ofrece una ayuda para leer cada una de las obras, no de forma fragmentada, sino integral. La traducción de Nácar Colunga ofrecía por primera vez la posibilidad de leer de seguido los textos, sobre todo en el caso del Antiguo Testamento. En sexto lugar, me parece que también es una aportación de esta traducción, las opciones de traducción.
Una traducción completa de la Biblia conlleva muchas selecciones, no solo sobre la forma de traducir una palabra o una expresión, sino también sobre las variantes de los textos originales que se eligen al traducir. Estas opciones probablemente solo las percibe quien se enfrenta a la misma tarea, pero es una contribución oculta a la mayoría que el experto aprecia especialmente. Las opciones de esta traducción han quedado como referencia para las posteriores. Es lo que les decía, que cuando nosotros estábamos haciendo la traducción de la Casa de la Biblia, consultamos esta Biblia para ver qué opciones de traducción había hecho. Es una aportación que no se ve, pero que quien tiene que hacer una nueva traducción la ve porque la tiene que consultar. Y por último, quiero mencionar la gran aportación de haber logrado una traducción literariamente elegante. La traducción forma parte del trabajo exegético y no es indiferente cómo se haga. De esto tenemos cumplida noticia en la historia de las traducciones, empezando por la primera de ellas, que fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, la traducción de Septuaginta, y siguiendo por la traducción de San Jerónimo, que después quedaría compilada en la Vulgata. En fin, a mí me parece verdaderamente admirable que uno se habría esperado esta Biblia con todas estas aportaciones 20 años después, pero no en los años 40. Y sin embargo, de pronto esta Biblia emerge como la punta de un iceberg que nos ayuda a entender hasta qué punto los biblistas españoles habían empezado a hacer una tarea pionera de información y de recopilación que aquí aparece ya ofrecida al gran público. No sé si podemos hablar de la Vulgata española, pero me parece que es un hito en la historia de los estudios bíblicos y también en la cultura literaria del siglo XX español, y por tanto reitero lo que decía al principio, que me parece que ha sido una buena idea el hacer esta conmemoración. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Santiago Guijarro por esta análisis, ¿no? Este balance pues tan minucioso y tan detallado como todo lo que él hace, ¿no? Finalmente va a tomar la palabra Fray Jesús Díaz Sariego, que es el provincial de los dominicos de la provincia de Hispania. Él es doctor en teología por la Universidad de Friburgo, en Suiza, y es el vicecanciller de la Facultad de Teología de San Esteban. Él es profesor en excedencia de esta facultad y ha impartido docencia también en la Facultad de Teología de Valencia, en la Universidad Online Domini y en la Escuela de Teología en Internet. Y actualmente es también presidente de la CONFER, de la Confederación de los Religiosos y las Religiosas de España. Pues muchas gracias, Jesús, que él va a hablar del significado de la palabra de Dios, del significado de la Biblia en la espiritualidad y en la vida de la Iglesia. Pues gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias también por la iniciativa y gracias por traernos aquí. Yo puedo decir que agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de decir algo con motivo de los 80 años de la Biblia Nácar Colunga, por muchas razones, pero ha motivado que me pusiera a leer algunos artículos del propio padre Colunga, alguna biografía tanto de don Eloíno Nácar como del padre Colunga, y me llevó, y voy a empezar así con una anécdota, pues me llevó a mi infancia, mi primera adolescencia, porque yo recuerdo que el profesor de religión nos dijo que teníamos que comprar una Biblia. Y yo fui allá en Oviedo a una librería donde entonces había esos libreros que aconsejaban, ¿no? Los libros que uno tenía que leer, y sacó la Biblia, que aún la conservo y la conservo con mucho cariño. Sacó la Biblia y dice, pues esta es la Biblia. Dice, y bueno, ¿y no tiene otra? Decir, no, esta es la Biblia, ¿no? Esta es la Biblia. Nácar Colunga. Yo tardé en aprender
que se trataba de 2 personas, porque Nácar Colunga yo pensaba que era uno, ¿eh? O bien don Nácar se apellidaba Colunga, o bien Colunga se llamaba Nácar, pero esa era la cuestión, ¿no? Bueno, he de decir que conservo esa Biblia y la conservo porque he de reconocer que me atrapó, pero nunca tuve una respuesta completa del por qué me atrapó. Y ahora, conociendo un poquito más lo que rodea la Biblia, digámoslo así, o lo que ha rodeado ese proyecto que tiene lugar hace 80 años entre 2 personas que, en primer lugar, hay que decir, porque así lo dicen sus biógrafos, fueron muy amigos. A veces las grandes empresas surgen en la vida desde la amistad, ¿no? Es decir, o la amistad refuerza, sin duda alguna, grandes proyectos. Una amistad en la que las personas se complementan. Don Eloíno pues enseñaba, como buen conocedor de las lenguas de la Biblia, enseñaba mucho al padre Colunga sobre la filología de las lenguas y el sentido de las palabras y hasta el sonido de las palabras, los sonidos que van unidos a los sentidos, ¿no?, de las palabras. Y el padre Colunga ponía su teología, porque el padre Colunga también es un teólogo. Es un exégeta teólogo y no debemos olvidar este aspecto. Y desde esta amistad en la que 2 personas se complementan hacia un proyecto común, como fue el resultado de la Biblia Nácar Colunga, que hoy día ya sabemos que son 2 personas y no una, eso ha producido pues muchos frutos, como algunos de ellos ya se han señalado, que han tenido, como diríamos hoy con el concepto, un impacto social, ¿no? No era un concepto que se utilizaba entonces, se está utilizando ahora, pero impacto social, ¿por qué razón? Porque hay cosas que leemos que nos atrapan, que nos cogen, y desde luego la palabra de Dios en más de una ocasión nos coge especialmente, ¿no? Bueno, pues quizás leemos aquellas cosas que nos atrapan porque nos ayudan a cambiar. Son muchas las razones por las cuales podemos tener para leer, ¿no? Para leer aquello que nos interese o aquello que nos obligan a leer o aquello que por el trabajo inevitablemente tengo que leer. Pero lo interesante de nuestra lectura es leer porque queremos cambiar. Y ahí está una fuerza importante de la palabra elegida. Solemos decir, y esto los grandes amantes de los libros, y lo sois, los quienes me acompañan en la mesa, que los libros también comunican por los sentidos, ¿no? Yo oigo a los grandes amantes de los libros que el libro tiene un olor, tiene un tacto, Yo puedo decir que sigo abriendo esa Biblia y me da el olor que me daba hace unos cuantos años, ¿no? Y me da el tacto, además muy bien editada, por cierto, con una nitidez y una digamos así, textura del folio, ¿no? Pues también única, muy acertada. Es la cuarta edición que yo tengo. Algún fraile de mi comunidad que le he preguntado, yo tengo la primera, y la guardo. Bueno, yo tengo la 4, soy un poquito más joven, ¿no? Bien, me ha llamado mucho la atención en que se ha mantenido, y me ha alegrado, lo he visto aquí ahora el texto, lo tenía aquí transcrito, el texto que ya en la primera edición, por lo que veo, se había introducido, 1406 páginas. De doctrina cristiana, un texto de los consejos de San Agustín a los lectores en la Sagrada Biblia. Yo he visto el contenido de este texto en escritos que el padre Colunga escribe en Vida Sobrenatural, para darle una orientación espiritual y pastoral. Uno de los éxitos de la Biblia Nácar Colunga es que en su lectura transmite teología y transmite espiritualidad. Claro, hablamos de la teología de hace 80 años,
Es decir, hablamos también, digámoslo así, de la visión teológica de hace 80 años. Y hablamos del interés teológico de hace 80 años. Y hablamos también, pues, del respeto, al menos, a la erudición teológica, al discurso teológico, al interés teológico socialmente más participado de hace 80 años, ¿no? Bueno, pues este texto dice: cuantos temen a Dios y por la piedad son mansos, buscan en todos estos libros la voluntad de Dios. Al padre Colunga le preocupa especialmente cómo lograr interiorizar en la relación con Dios a través de su palabra en unión de voluntad. Ya el Papa Benedicto XVI, en esa hermosa encíclica, al menos para mí, Deus Caritas Est, allá por los números 13 o 14, habla de la unión de voluntades, ¿no? Dice, como hay personas en la experiencia cristiana que desde la lectura que hacen de la palabra de Dios, que les va cambiando por dentro, logran de alguna forma aproximarse a esta unión de voluntad con Dios. No es una empresa imposible, al menos para nosotros, ¿no? Bueno, pues al padre Colunga, en esas expresiones, utiliza los textos bíblicos que han traducido, ¿no?, en la Biblia para dar esa divulgación más pastoral y más espiritual. En su participación tiene algún artículo precioso en Ciencia Tomista, de los primeros años de Ciencia Tomista, y ahí tiene las crónicas bíblicas, que tienen un impacto internacional en aquel momento, que realmente son... Yo no soy exégeta, pero puedo intuir, más como teólogo, que no solamente son preciosas, sino que eran de una altura intelectual y de una gran divulgación en su momento importante, ¿no? Bueno, pues el padre Colunga quiere desarrollar a través de la palabra de Dios el buscar esta unión de voluntad con Dios. Y hay dimensiones de su espiritualidad que desarrollan esto. Algunos biógrafos, a la hora de percibir quién fue el padre Colunga, cómo vivió lo que vivió, percibe elementos de este tipo, ¿no? Sigue diciendo el texto de San Agustín: como ya hemos dicho, lo primero en este empeño y trabajo ha de ser conocer estos libros, leyéndolos, aunque no todavía para entenderlos, más bien o para aprenderlos de memoria, o por lo menos para que no les sean enteramente desconocidos. Este es el paso del padre Colunga. No se preocupa inicialmente por buscar ya la respuesta más exacta a esa traducción, por ejemplo, que ha de hacerse. No, primero intenta leer el libro, aunque no lo entienda demasiado. Leer. Es decir, el ejercicio mismo de la lectura, el interés mismo por sí mismo, ¿no?, de la lectura, ¿no? Y luego ya va dando los pasos siguientes. Esto él lo explica muy bien en esos otros artículos publicados en Ciencia Tomista. Tiene algún artículo también interesante en Cultura Bíblica, otra revista que tuvo también su éxito en su momento y su divulgación, editada. Pues yo a este padre le llegué a conocer, el padre Celada, Padre Celada, que todavía ya de muy mayor editaba los fascículos de la Cultura Bíblica, ¿no? Bueno, pues el padre Colunga participa en los primeros números de esta revista, porque los biógrafos nos dicen del padre Colunga y de don Nácar, que son grandes divulgadores de la cultura bíblica, algo que tú habías también indicado o señalado. Es decir, divulgar la Biblia para el conocimiento de los fieles, ¿no? Quizás la experiencia que el padre Colunga tiene los 2-3 años que vive en Jerusalén, donde ya desde los inicios de esta escuela se apuesta por la investigación arqueológica, por contextualizar los textos, bueno, pues dentro de también de una arqueología, ¿no? No solo de los mismos, sino del lugar y demás, pues la ha llevado a incorporar también este tipo de ciencias a la hora de traducir los textos, ¿no? Dice después San Agustín: después se ha de investigar ya más solícita y cuidadosamente lo que en ellos claramente se dice, ya sean reglas de vida, ya reglas de fe. Importante esto. Una de las dimensiones que fundamentalmente le preocupa al padre Colunga es cómo, a través de la palabra de Dios, no solo educar en la fe, no solo promover la fe, sino, hay otra expresión que le emplea en algunos de sus artículos, es decir, el aumento de la fe.
es otra expresión que él utiliza, ¿no? Es decir, es donde yo he ido percibiendo que este texto, que yo no sé si fue una decisión de Nácar y de Colunga o fue una decisión de la editorial en su momento el que se introdujera este texto iniciado antes en la Biblia que yo tengo, antes ya de iniciar el Antiguo Testamento, no sé de quién fue la decisión. En todo caso, sí he percibido en el padre Colunga que el contenido de este texto está en esos artículos que él escribe. Hay otra cuestión importante en el texto, y es el texto de San Agustín dice: bueno, a veces también leemos para aprender de memoria los textos. Yo tuve un profesor de religión que nos obligaba a aprender de memoria las parábolas y los milagros de Jesús en el texto de Nácar Colunga, y en el examen escrito nos preguntaba la parábola, ¿no? Y lo intentábamos aprender de memoria, pero el profesor, quizás ahí está su gran sabiduría, no le interesaba tanto que literalmente transcribiéramos el texto de memoria de la parábola sobre la que preguntaba o del milagro. Lo que le interesaba es ver cuál era nuestra narración de la parábola que habíamos leído, sin traicionar lo fundamental, el contenido fundamental, ¿no? Bueno, pues el padre Colunga también, en algunos de esos artículos, para ofrecer la divulgación de la expresión de la palabra de Dios o de los textos de la palabra de Dios, especialmente del Nuevo Testamento, se fija especialmente el Nuevo Testamento, recomienda este ejercicio. Yo no sé si el profesor tenía conocimiento de esto o no, en cualquier caso era la pedagogía que en su momento siguió. Otra cuestión que a mí me ha llamado especialmente la atención y que yo creo que merecería ser más profundizado, ¿no? Desde esa profunda orientación teológica que él tiene, porque el padre Colunga es, por supuesto, muy conocedor de Santo Tomás y aplica a la Biblia sistemas racionales, ¿no? de partes de la Suma Teológica, y algún estudioso, ¿no? de los textos del padre Colunga lo refleja, pero también el padre Colunga era muy conocedor de la patrística. Y hay expresiones, textos de los santos padres que le van a ayudar mucho a sacar mejor jugo, por decirlo de alguna forma más directa, pues a los textos bíblicos, ¿no? Hay una expresión que él utiliza y que intenta darle una divulgación pastoral, que es textual: el sentido íntimo del Evangelio. El sentido íntimo del Evangelio. Claro, cuando nos preguntamos por qué leo, por qué leemos, o por qué leemos la palabra de Dios, ¿no? Si nuestra respuesta es decir, hombre, porque quiero cambiar, quiero convertirme, ¿no? Diríamos, ¿no? Es decir, quiero descubrir en mi interior esa palabra que materialmente leo, ¿no? en el texto que tengo delante, o que mis ojos son capaces de ver y mis labios capaces de pronunciar, ¿no? Sin embargo, él lo explica desde textos especialmente de los profetas, ¿no? Desde textos especialmente de los profetas que le hacen de alguna forma explicitar la divulgación de la palabra de Dios, ¿no? Pondré mi ley en el interior de ellos, lo dice Jeremías. Pondré en el interior de ellos un espíritu nuevo, lo dice Ezequiel. Joel dice: y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Bueno, son textos que al padre Colunga le llevan a divulgar la Biblia, le llevan a divulgar la palabra de Dios, sobre todo le llevan a intentar o apoyándose de alguna forma en estos textos, especialmente del Antiguo Testamento, le llevan a conectar esa palabra que él quiere transmitir. A veces, creo que lo habéis dicho, lo decían ayer, una genialidad de don Eloíno Nácar a veces son palabras muy castizas que se utilizan en la traducción de la Biblia, ¿no? Que al menos cuando éramos adolescentes nos llamaba la atención, a veces no sabíamos muy bien lo que era, ¿no? Sin embargo eran palabras muy castizas, ¿no? Muy del castellano, incluso popular, ¿no? Bueno, pues ¿cómo atrapar, ¿no?
cómo atrapar al lector o al oyente, pues desde estas mediaciones, ¿no?, podríamos decir, de la palabra, ¿no? Finalmente, esto me lleva a pensar me parece a mí que en un éxito, entre otros muchos, en un éxito pastoral y en un éxito divulgativo de la palabra de Dios, que es lo que hoy las ciencias del lenguaje dirían los reversos íntimos de la palabra. Es decir, esa palabra de Dios, ¿qué es lo que en mí cambia? Es decir, ¿qué ocurre en mí? ¿Qué ocurre en mí cuando escucho o leo un texto bíblico? ¿Qué es lo que ocurre en mi interior, ¿no? Es decir, cómo esa palabra se vuelve un reverso íntimo, ¿no?, en mi propia persona, ¿no? Y porque es verdad que estas adquisiciones también las hace el padre Colunga en algunos de sus artículos, especialmente en dos, o en uno que tiene dos partes, donde él intenta explicar pues esa expresión de que yo os decía antes, ¿no?, el sentido íntimo del Evangelio, en unas circunstancias que él vive especialmente duras, ¿no? Es decir, él va a Asturias para dar un retiro a las dominicas de la Anunciata y a Gijón, algo contó Ricardo, los milicianos hay un control, le controlan, le registran y encuentran que lleva un breviario. Decía, bueno, entonces usted es sacerdote, por lo tanto, vamos a ver, entonces lo apresan, está en la cárcel un tiempo y en la cárcel él había escrito las dos partes de este artículo. Dice el texto a pie de página: el autor no ha podido revisar este texto antes de ser publicado porque no sabemos siquiera si está con vida. Sabemos que está retenido en Asturias, no sabemos siquiera está con vida, ¿no? Y en la segunda parte del artículo, al final del mismo, se dice también a pie de página, pues seguimos sin saber nada del autor de este artículo, seguimos sin saber si está con vida, ¿no? Dicen sus biógrafos que no hay nada mejor que tener una pasión en la vida, porque cuando uno tiene una pasión en la vida, va a lo fundamental de la misma, ¿no? Y otras cuestiones le son más accesorias, ¿no?, o le son menos importantes, o le limitan menos la vida, ¿no? Dicen sus biógrafos, porque así lo cuenta uno de sus carceleros, que le llamó la atención, había por ahí pues libros de matemáticas o de ciencias, y que él pasaba el día estudiando esos libros de matemáticas, le llamaba la atención, ¿no? Y la respuesta que él les daba pues no era otra que esta, es decir, el águila que vuela bien alto no come moscas, no caza moscas, ¿no? Como diciendo, hay cosas más importantes, ¿no? Y eso a él le mantuvo, pues yo diría, en una altura personal y moral ante dificultades extremas, como era por las cuales estaba pasando, grandes, ¿no? Bueno, pues hay un momento que él, en algunas de sus publicaciones, deja entrever cómo la Biblia le ha ido cambiando por dentro. Es decir, el reverso íntimo de la palabra, ¿no?, que recibo, o de los ecos que produce pues en mi persona. Yo diría que cuando una persona vive esto, lo logra transmitir. Y es, yo diría, la mejor divulgación, en su caso, ¿no?, de la palabra de Dios. Cuando alguien logra transmitir, es decir, cuando la palabra de Dios a uno le hace más bueno, y con respecto al padre Colunga, los biógrafos, incluso hay algún biógrafo que anunciaba su proceso de beatificación, ¿no?, que luego no se continuó. Es decir, bueno, pues las cualidades de su bondad, etcétera. Es decir, cuando la palabra de Dios a uno le hace más bueno, es la mejor publicidad pastoral que uno puede hacer, ¿no? Y ahora bien, yo os animaría a ir a este texto, a leerlo, como decía él, aunque uno no entienda mucho, pero dejar que la palabra pues empape en uno, y quizás uno lograría entender por qué la palabra de Dios en muchas personas hace el bien que hace, ¿no? Por qué la palabra de Dios en muchas personas logra cambiarlas, ¿no? Bueno, pues cuando uno desde la infancia se identifica con unos textos del modo visual, de modo pues también por el olfato, por las circunstancias que concurren cuando uno compra esa Biblia y la guarda como un tesoro en su habitación, ¿no?, y la vuelve a abrir y la vuelve a leer,
es decir, en esa lectura que él hace, está sintiendo sus propios reversos íntimos, ¿no? Que la palabra pues está produciendo o produce en uno, ¿no? Ese fue, entre otros, desde mi punto de vista, y apoyado en sus propios escritos, apoyado también en los biógrafos, su mayor éxito pastoral y su mayor impacto social, como diríamos otros, porque logró hacer bien a mucha gente. Hay algunos biógrafos que sí comentan cómo la Biblia, al tener mucho éxito entre los sacerdotes o entre personas responsables del ámbito pastoral, pues eso permitió a su vez mucha divulgación, evidentemente, ¿no? en ese ámbito, ¿no? Pues ese fue diríamos hoy, su impacto social. Muchas gracias. Pues muchas gracias de nuevo a los tres intervinientes. Muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia. Yo me alegro que también quienes han intervenido en la mesa hoy han subrayado que la traducción de una Biblia no es solo una empresa importante para la Iglesia, sino que es también una gran aportación cultural, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos que tener siempre en la conciencia los cristianos. La Biblia es el libro, ¿no?, más traducido, el libro del que más copias se ha hecho en la historia de la humanidad y se siguen haciendo. Y el contar, pues, en aquellos años, como ayer indicábamos, ¿no?, en unos años en donde, pues, la carencia de medios era mucho mayor, pues probablemente eso se compensaba con el esfuerzo y con la dedicación. Y toda esta generación, no solo de teólogos y estudiosos eclesiásticos de los años 40 y 50, sino también, como veíamos, ¿no?, en los orígenes de la BAC, de tantas personas que en un momento difícil en la historia de España, en la historia de Europa, supieron mantener, ¿no?, la altura intelectual y la altura cultural. Pues como digo, muchas gracias. Yo creo que los dos autores, tanto don Eloíno Nácar como fray Alberto Colunga, habrán estado contentos y satisfechos, ¿no?, por lo que han escuchado que se ha dicho aquí en estos 2 días y por nuestra presencia aquí. Pues que tengan un buen regreso a casa y hasta que nos volvamos a ver en alguna otra conferencia o en algún otro acto. Pues muchas gracias.